Máximo Panoltican, Nican, Bunco Xochimilco, Nican, San Gregorio, Atlapulco, Xochimilco, Altepetl. Bienvenidos, pasen ustedes aquí a la Biblioteca Bunco Xochimilco, aquí en el pueblo de San Gregorio, Atlapulco, en la alcaldía Xochimilco. Vamos a platicar ahora, vamos a hablar, decir acerca del lenguaje ritual, cómo se habla en un ritual todavía hoy en día, digamos que muchos años después de la conquista, cómo es el habla ritual, el lenguaje ritual, el lenguaje que algunos dicen sagrado. Primero tendríamos que decir que el lenguaje ritual, el lenguaje sagrado, la forma de acercarse a lo que consideraban sagrado los antiguos nahuas, como el agua, el viento, la tierra, el fuego, el maíz, eh, el sol. Esas formas fueron, digamos que, pues perseguidas, y también ya en los libros que se escribieron con alfabeto, poco aparece esa forma de hablar a lo sagrado. Claro que el señor Ruiz de Alarcón escribió un libro, un sacerdote, señor Luis de Alarcón, familiar de ese señor Alarcón del teatro de España, español. Escribió, él mismo dice en su libro que fue hasta Guerrero, hasta el Estado de México, fue a Morelos, digamos que a perseguir, así, a buscar a los que dice que curaban con palabras, o sea, usaban un lenguaje ritual, no solo para curar, sino para propiciar la lluvia, para propiciar que se diera bien el, alguna planta, como el maíz, como hasta para, sí, el maíz, hasta para hacer bien la cal, había un lenguaje ritual. Pero ¿cómo hablaban estas personas? Este señor sí encontró varios textos, en varias personas que lo tenían de memoria, algunas cosas, y algunas cosas sí estaban ya escritas. Y él se ufanaba de decir que esas personas que usaban ese lenguaje ritual, él los atrapaba para él como en un delito. Algunos tenían piedras, algunos tenían papeles, y los vigilaban, los mandaba a vigilar, los mandaba así, digamos que a ver cómo hacían su trabajo. Seguramente pagaba a alguien, o alguien que ya estaba adoctrinado, ya estaba catequizado, le ayudaban. Y decía esta persona, pues que, eh, pues sí, encontraba a estas personas que usaban un lenguaje ritual y los encaraba, los atrapaba, algunos los apresaba, los acusaban, los castigaban. Eso pasó, pues, no solo aquí en esta parte, sino en muchos, entre Morelos, Estado de México, este, aquí en esta Ciudad de México también, en muchos otros lugares, en otras zonas, maya, mixteco, zapoteca. Fue perseguido esta forma de hablar porque para los religiosos que vienen españoles, entendieron que el maíz, si alguien hablaba con el maíz, era un dios. Entendieron que si alguien hablaba con el agua para pedir la lluvia, si alguien hablaba donde está el manantial, donde está el río, donde está, sobre todo manantiales, ese está hablando con un dios, con el dios del agua. Y si alguien hablaba con la tierra, pues este habla con el dios de la tierra. Así lo entendieron. Si alguien hablaba con el fuego, este habla con el dios del fuego. Así lo fueron entendiendo. O si alguien tenía algunas piedras,
este tiene muchos dioses. Así lo fueron entendiendo. Pero para ellos, los religiosos, lo correcto era, decían, hay un solo Dios, un único Dios. Claro, yo lo que puedo decir es que no es que se tratara del Dios de la tierra, ni Dios del agua, ni del viento, ni del fuego, ni el sol, ni el maíz o el elote, sino eh, es, digamos, que hablaban a su manera, de manera ritual, de manera sagrada, para hacer alguna petición, para propiciar la lluvia. Yo ahora, después de mucho trabajar con estos elementos, con este lenguaje sagrado también, de mucho escuchar también algunos que todavía hablan este lenguaje, y yo no podría decir es el Dios de la lluvia, es el Dios del agua, es el Dios de la tierra, del fuego, del viento, porque la idea que traen ellos de un Dios es algo superior, muy fuerte, muy importante, muy poderoso. Y para estos pueblos, por lo menos para los pueblos nahuas, el agua no es lo más poderoso, ni el viento es algo poderosísimo, ni o sea, así que el más poderoso, ni la tierra es la más poderosa, ni el fuego es el más poderoso, ni el sol es el más poderoso, sino en estos elementos, sobre todo de la naturaleza, hay una fuerza importante dual en el fuego, que para distinguirlo, esa dualidad es, decimos, femenino y masculino, y esa fuerza está presente en los elementos naturales, en la naturaleza, en nosotros mismos, en los pájaros, en los reptiles, así en la naturaleza, hasta en las plantas. Alguien puede distinguir hoy en día en la Huasteca cuál es un Sempohualxochitl, femenina o hembra, y un Sempohualxochitl macho, digamos. Así yo explico ahora porque también he escuchado a los sacerdotes occidentales, religiosos occidentales, pero también he escuchado a los que hablan un lenguaje sagrado, todavía en muchos lugares, sobre todo en la Huasteca. Y aunque es cierto que se va mezclando esta forma de ver la naturaleza, los elementos naturales, con la religión católica, se ha ido mezclando porque ya son muchos años, sobreviven muchas cosas que se pueden reconocer que que no son del occidente, que no son de lo religioso, de lo católico, sino son palabras que vienen desde tiempos muy antiguos, y lo valioso aquí es que se siguen usando, se sigue trabajando, y sobre todo yo digo que lo entiendo así, que un pueblo, en una comunidad nahua, en la Huasteca, que sigue sembrando maíz, en parte, algunos pueblos más escondidos, más en el cerro, más entre los bosques, así, o montañas, han conservado ese lenguaje ritual. Y vamos a ver un ejemplo aquí, precisamente, vamos a ver aquí. Ya hemos platicado incluso del término, de la palabra Chicomexochitl, que yo vuelvo a explicar, aunque muchos de ustedes ya lo saben, porque han seguido nuestros videos. Chicomexochitl en la Huasteca, donde se conservan esta forma de pensar, esta forma de trabajar con lo sagrado, la gente mayor sobre todo dirá, pues Chicomexochitl es algo del maíz, es algo que aunque no se ve siempre, existe. Así puede decir la gente. O sea que para muchos pueblos nahuas, eh, el maíz tiene algo sagrado que aunque no se vea, es una fuerza, es una energía dual
y por eso se le dice Chicome Xochitl Sihuapil. Cuando se habla con ese Chicome Xochitl, ya se va aglutinando las palabras, las raíces se van juntando para que Chicome Xochitl, para comunicarnos con Chicome Xochitl, con la esencia del maíz, que aunque no se vea, decimos que es su tonal, digamos, que es su esencia, que aunque no se vea, en algún momento se puede manifestar. Y sobre todo en estos tiempos que se siembra, en junio, que ya empiezan las lluvias, se puede escuchar todavía en algunas casas o en algunas casas del maíz que se llaman en la Huasteca Xochicalli. No digo que en todos, porque en muchos lugares, pueblos, va ganando la Iglesia Católica, va ganando los testigos, van ganando otras religiones, otros grupos religiosos, van ganando terreno. Y esto también, hasta la fecha, ¿qué creen? Se sigue persiguiendo, porque de Chicome Xochitl se puede representar en un papel recortado, y no es que sea un dios, sino es el tonal del maíz, es la esencia del maíz, que así como nosotros tenemos un tonal, una esencia, que es como una luz, y que cuando morimos ese tonal, esa esencia, esa luz de nosotros, no, no se va a un cielo, sino se queda por ahí donde hay agua, donde hay monte, donde hay cerro, donde hay cuevas. Entonces también Chicome Xochitl, porque es una planta muy fuerte, que algunos dicen que tiene 7 corazones, es una planta muy fuerte, también entonces tiene tonal, tiene una esencia, tiene algo fuerte que es dual, y por eso aquí aparece precisamente esa idea que les digo, de esa idea como una fuerza superior, una energía superior, que es dual. Por eso aquí dice Chicome Xochi Sihuapil. Sihuapil quiere decir en la Huasteca niña, pero también algunos dicen Sihuapiltzin. Pero algunos así se escucha también, Sihuapil. O si hay una niña aquí en la familia, vecina, hermana, pequeña, así también se le puede decir Sihuapil en la Huasteca. Pero también se le puede decir Sihuapiltzin. Sihuapiltzin. Se agrega tzin, como es el náhuatl, esta partícula tzin, que indica respeto o cariño, consideración, también se puede agregar. Entonces ya quedamos en esta primera palabra, Sihuapil, niña, Xochi es flor y Chicome es 7. ¿Qué quiere decir entonces? Si aquí dice niña, flor, 7, niña, flor, 7. En otro programa dibujamos un elote, así, dijimos que tenía cabellitos. Pues aquí donde están los cabellitos, aquí a veces aparecen 7 hojitas. Ajá. Aquí abajo de los cabellitos, ¿sí? Y para nosotros no siempre sale algo así en una milpa, sino que puede salir uno, dos, tres, muy pocos, pero ahí es donde sí se puede entender que Chicome Xochitl o Flor 7 se manifiesta en forma física, aunque decimos que Chicome Xochitl no es algo tan tangible, ¿verdad? Pero aquí, cuando en un elote salen como 7 hojitas así, abajo de su cabellito o entre su cabellito ahí pegado, bueno, como parte de la hoja, es ahí donde se dice, esa es como una manifestación de la esencia del maíz, del tonal,
del maíz en general. Así en el lote se ve. Y a veces, aunque se seque, todavía aparecen esas hojitas que están a manera de flor, que ya lo explicamos alguna ocasión, por eso se llama Chicome xochitl, flor 7. Pues sí, si está a manera de flor y salen 7, pues por eso se llama así. Pero ya en el rezo, ya en la petición, ya si se va a pedir que se dé bien Chicomexochitl, que se dé bien, entonces hay que hablar a su esencia, que es Chicomexochitl, y decirle que es niña flor 7, Chicomexochisihuapil, Chicomexochioquichpil, niño flor 7. Fíjense cómo suena. Flor 7, ese es el nombre en general, pero ya como el náhuatl es aglutinante, es descriptivo, se dice niña flor 7, niño flor 7. Ahora, como aquí dice niña y niño, se está refiriendo, así lo podemos sobreentender, que se está refiriendo a algo dual, niño, niña, masculino, femenino. Esa es la idea que yo, o sea, entiendo que es algo superior, algo fuerte, una energía que está ahí, que es parte de una energía más fuerte, más poderosa, digamos, pero el maíz para mí no lo llamaría Dios, un Dios, ¿verdad? Porque es un alimento, porque lo sembramos, es cierto que lo cuidamos, lo limpiamos, hablamos con él todavía, tiene su casa, tiene su casa propia en algunas comunidades todavía donde se ha conservado un poco más, aunque esto está tambaleando, ¿sabes? En cuanto llegan a veces un grupo religioso y dice, no, eso no está bien, eso no está bien hacerle tanta reverencia, tanta fiesta, tanto altar, tanto elevar el maíz, eso no está bien, porque el maíz no es un dios, eso la gente a veces lo va dejando. Pero ha sobrevivido esta forma de ver el maíz así, como niña, niño, flor 7. El 7 es muy simbólico, pero el 7 lo produce, como lo vemos, la naturaleza. Sale solito ahí en el elote, no en todas las milpas. Ahí se aparece, ahí se ve. Por eso entonces, así es, flor 7. Aquí dice niña, niño. Bueno, espero que así se vaya entendiendo esto, que se vaya escuchando bien. Pero ¿qué dice abajo aquí? Chicome sintecnana, chicome sintectata. Así se va tejiendo el rezo de forma dual. Entonces, estos lenguaje ritual generalmente se aprende de memoria y para aprenderlo se facilita porque siempre va de dos en dos, de forma dual. ¿Sí? Niña, niño, aquí, señora, señor, o padre y madre, señora, o madre, y tec. ¿Qué significa tec? Ah, pues se refiere a lo que los diccionarios y otros hablantes dicen tecutli, pero no tiene que ir aquí completo tecutli, sino que se pierde tli en este caso, o se pierde esa, yo digo ou, pero tec se refiere a tecutli, que quiere decir señora, madre. Tecutli no solo es señor, señora también, sino una autoridad o sustento. Hay quien traduce como sustento. Y podíamos entenderlo así, señora, sustento, sin maíz, este es maíz, sin, de sintli, chicome, 7. Entonces, señora, sustento
sustento, señora sustento, madre sustento, maíz 7. Maíz 7. Pues el 7, ese es lo sagrado aquí. Ahí se manifiesta lo sagrado, ahí se manifiesta el tonal, la fuerza del maíz, porque el maíz tiene 7 corazones. Pero también aquí se dice que es masculino y femenino, o sea, como la parte adulta, así como nosotros las personas que somos, en un momento somos niños, pues aquí hay niño, niña, y va creciendo, va así. Pues eso pasa también con el maíz. Ya madura, entonces madre, sustento, maíz 7. Parece una fórmula, ¿verdad? Madre, sustento, maíz 7. Padre, sustento, maíz 7. ¿Dónde está maíz 7? Pues aquí está. Este es un maíz y aquí está el número 7, que son 7 hojitas. Así es el pensamiento sagrado o ritual todavía para acercarse, para hablar, para comunicarse con el maíz, para que se dé bien o también para agradecer, para recibirlo en su casa, ya sea en una casa de la comunidad que se llama Xochicali o en una casa que abrió sus puertas para hacer que se haga la casa del maíz. Si una familia abre sus puertas y que ahí vaya la gente a danzar, vaya la gente a trabajar con Chicome Xochitl, entonces ya es un Xochicali, ya es una casa del maíz, ¿sí? Ya viene a ser una casa como donde se trabaja lo ritual, el lenguaje ritual, donde se danza, donde se convive, donde se hace trabajo comunitario, donde se reúne la gente, donde la gente, digamos, resiste de esta manera para seguir trabajando esta forma de vida ritual en comunidad, comunitaria, o esta forma de vida espiritual, digamos, ¿verdad? Que no es del todo de la iglesia o del todo de los testigos o de otras religiones. Pero aquí también entonces, nana es señora, tata es señor, pero nana también es madre, tata también es padre, o nana también es abuela, o tata también es abuelo, ¿verdad? Entonces, como si personificáramos, como si humanizáramos el elote, como si dijéramos que es, pues sí, es niño, es niña, es padre, es madre, es señora, es señor, así como nosotros, ¿no? Que nos nombramos, que cuando somos niños, pues niños, cuando somos adultos, señora, señor, ¿verdad? Así también el maíz. Pero además, ¿por qué no? ¿Por qué no verlo así? ¿Por qué? ¿Cómo es que lo vieron así? Pues precisamente en la región se dice, no debemos pisar el maíz, sobre todo a los niños, no debemos pisar el maíz, no debemos jugar arriba del maíz. ¿Y por qué? Dicen los niños, ¿por qué? Ah, pues porque de ahí venimos, porque somos de maíz, porque comemos tortillas, comemos tamales, comemos tlacoyos, tomamos atoles, comemos palomitas, todo de maíz, mucho de maíz, ¿verdad? Entonces somos de maíz. Entonces el maíz también es niño, también es niña, también es padre, también es madre, ¿sí? Eso es lo que aquí está diciendo, pero esto es a manera de rezo, a manera de acercarse con esa esencia del maíz que es Chicomexochitl. Pero aquí hay otra palabra y otra vez se repite nana tata. Dice Chicome xochitlatok nana, Chicome xochitlatok tata. Parece, o sea, la base es Chicome xochi, ¿sí lo ven? Chicome xochi. Aquí cambia un poco, dice Chicome sin tectata, nana sin tectata. Claro, nada más cambia tantito, pero para describir un poco más. Aquí ya se refiere a algo físico y esto se refiere a algo no físico. Digamos, bueno, también se puede referir a algo no físico o algo físico. Chicome, ¿dónde aparece físicamente? Aquí.
Pero cuando se dice que Chicome Xochitl tiene 7 corazones, ahí ya no es tan tangible, porque nunca podemos ver un elote, un maíz que tenga 7 corazones. Pero sí podemos ver, ¿qué creen? Sí podemos ver una mazorca que parece una sola, pero en realidad son 7 mazorcas. Ahí sí se puede ver físicamente, ¿verdad? Es el 7, esa manifestación de Chicomechochitl, de la esencia del tonal de Chicomechochitl. Entonces, vamos a ver aquí qué dice. Aquí ya aprendimos que es señora, madre, Tlatoc, Tlatoc, toc, Toctli, quiere decir la mata, lo sembrado, porque toca, así, toca es sembrar, verbo, pero toc viene de toctli, porque no tiene la A, ya no es verbo, ya no es toca, sino toc es lo sembrado, ya es la mata del maíz. Ajá, pero es femenina aquí dice, pero a la vez tlatoc, pues como algo sembrado, ajá, o las cosas sembradas. Y Xochi, otra vez Chicome Xochi, otra vez se refiere a esta manifestación o aún puede no ser físico porque se dice que si alguien, en la Huasteca se dice que si alguien quema el maíz, eso como ejemplo, ¿no? Si acaso alguien quema el maíz, se dice su tonal anda llorando debajo de las piedras y al pie de los árboles. O sea que no muere, así se dice, ¿verdad? Pero entonces ahí ya es casi intangible, ahí ya es como un tonal, como una luz, como una energía, que aunque ya murió el cuerpo, el maíz, la mazorca, el olote, ya, pero su esencia, Chicome Xochitl, se dice que no muere, porque anda ahí entre las piedras y los árboles, llorando, se dice. Claro, como poesía podemos decir, ay, muy poético, muy bonito, pero eso es lo que creemos nosotros. Ajá, eso es lo que creen algunos pueblos nahuas en la Huasteca todavía, y eso pues es muy valioso que tenemos que seguir estudiando, buscando, yo creo que platicando, discutiendo y todo, y para defender esta forma de vida espiritual, porque es una forma de vida que todavía no se acaba y es una de las cosas pues valiosas porque hoy en día todos los mexicanos comemos maíz y si estas palabras son para el maíz, no son para el maíz físico nada más, sino su esencia, ¿verdad? Su tonal o su alma, podríamos decir, algo más cercano, ¿no? Algo cercano también a la forma occidental, ¿sí? Entonces, así podríamos platicarles de esta es una partecita apenas. Debo decir que Chicome Xochitl, la fiesta de Chicome Xochitl, es todo el ciclo del maíz en la Huasteca, desde que se siembra, y es Toquistli, tiempo de siembra. Si se va a hacer un rezo como estos, un ritual, una fiesta, una danza y demás, ese es parte de la fiesta de Chicome Xochitl. Y si ya hay elotes, es Elomanilistli en la Huasteca, o algunos dicen Elotlamanalistli, varía un poco, pero es el tiempo de ofrenda de lotes. También es la fiesta de Chicomechochitl, hasta que ya termina, ya es maíz seco, y otra vez se vuelve a sembrar porque son dos cosechas. Generalmente se dice como esto que se está sembrando en este mes, o ya se siembran algunos, ton Chopanmili, porque es milpa de verano o milpa de humedad, porque si se siembra ahorita, ya viene la lluvia, y se da bien, pero tonal mili, después de esta, sigue tonal mili. Uh-huh. Entonces, ahí está en dos partes, dos milpas durante el año, digamos. Aquel que puede, tiene forma, tiene facilidad todavía, porque también es cierto que el poco maíz que se pueda sembrar a veces es nada más para el consumo de la familia, porque pues es difícil, ¿verdad? Es difícil, es un trabajo, es mucho trabajo, ¿sí?
En algunos casos a veces ni siquiera se puede vender porque es cierto que los terrenos se van reduciendo, crecen las familias y cada vez menos alcanza. Y a veces se tiene que mezclar con la maseca para que rinda la tortillita, o se tiene que mezclar con algo que se compró en el tianguis para que rinda la masa, rinda la tortilla, ¿sí? Pero algunos resisten más, algunas familias o algunas comunidades, porque no es fácil cambiar ese sabor de una tortilla de puro maíz a una tortilla que ya es de tortillería, que ya es como aquí en la ciudad, donde el sabor cambia y cambia de una tortillería a otra. Cambia también, ¿verdad? El sabor. Bueno, no sé si ya haya preguntas, comentarios, para no alargarnos mucho. Esto queríamos platicar un poco, pero esto no quiere decir que aquí termina y se repite, sino se repite así de esta manera y hay más palabras, hay más palabras, hay muchas palabras, porque a veces los buenos rezadores para hacer una petición de buena cosecha o en la ofrenda de lotes a esta manera, así como se habla aquí a Chicomexochitl, pueden hablar día y noche. Ujú. Pero bueno, pusimos aquí un ejemplo pequeño que sobrevive, ¿verdad? Ujú, Gracias, Sebastiani. Vamos a pasar a leer algunas preguntas, comentarios. ujú. Invitamos a toda la audiencia a dejar sus preguntas, comentarios, los vamos a estar leyendo. Y pues empezamos aquí en TikTok. Dice Ma Arce, saludos, excelente clase. Eh, Caco dice, qué chulas camisas tiene, maestro. Este, Lugo Araceli nos Gracias. decía en YouTube, es bastante simbólico el número 7, ¿sí? Lo que estábamos viendo. Xicotencatl, aquí en TikTok, nos pregunta, ¿cuánto tarda esta fiesta? Sí, el ritual puede durar, como digo, día y noche, día y noche. Ajá, pero el trabajo se tiene que hacer atrás, a veces 2, 3 días, depende de la gente que apoye. Ujú. No se ve a veces los preparativos de cortar las flores, de hacer los arreglos de flores, de cortar varias plantas, ¿verdad? Varias hierbitas, plantas, y la gente que corta papel, incluso especialistas que cortan papel, pues tienen que hacerlo con tiempo, sí. Por lo menos bien ya el ritual, cuando todo está preparado, los altares, dura día y noche, por lo menos. Ujú. Em, Toxina, aquí en TikTok, nos preguntaba, ¿cuándo empiezan las clases normalmente? Bueno, más bien como la hora. Empezamos normalmente a las 5, pero hoy se nos hizo tarde. Hicimos toda una mudanza Sí, del equipo, de las cosas. Entonces hoy se nos hizo un poco tarde. sí, una disculpa ahí, no pudimos empezar a las 5. Ujú. Y nos preguntan qué días son. Entonces, son los sábados, todos los sábados. Aquí nos pueden encontrar en TikTok, en YouTube y en Facebook transmitiendo. Eh, Vamos a seguir leyendo preguntas, comentarios. Nos dice Chicoteca 83, mil gracias por compartir su conocimiento. Igual también aquí en TikTok, García 22 nos dice gracias por su enseñanza, maestro. Muy interesante siempre y algo nuevo que aprender. Eh, En YouTube nos preguntan cómo nos buscan. Igual nos encuentran así como Mexicopa-MX. Sí, estamos en todas las plataformas. Y bueno, ahí pueden buscar los videos, las repeticiones de todos los live. Y avisamos a qué hora se hace el live. Vamos a seguir leyendo. Maya Carmita aquí en Facebook nos escribe, nos hace una pregunta. ¿Cómo se representa a Chicomexochitl en papel cortado? Mm.
Bueno, cada persona o cada comunidad, en cada comunidad y cada cortador de papel varía un poco la forma de representar, pero a veces se representa con, con una especie de muñequito de papel, o sea, como si fuera una persona, pero a veces esa persona, ese muñequito, digamos, tiene maíz, pero varía en cada pueblo, en cada región. Ajá. Y muchas gracias por la respuesta, Temastiani, y por la pregunta. Y aquí en TikTok nos escribe MaArce2025, dice, lo felicito sobre todo la forma en que interpreta. ¿Puede contar un poco sobre cómo se preparó? Ah, sí, bueno, en esta parte que les platico de Chicome Xochitl, una, pues en la casa, en el pueblo, ahí en la Huasteca, en el pueblo de Ixcatepec, pues un tío sabía de estos, de la ofrenda de elotes, de la siembra, de las ofrendas a los elementos. Y con él aprendí de niño mucho, una tía también, aprendí de Chicome Xochitl ahí. Pero también he tenido la suerte y he tenido sí, la suerte y también he buscado pues más, pues aprender más. Me tocó hace más de 20 años participar ya en un proyecto de aquí hacia la Huasteca. Yo ya estaba aquí en la Ciudad de México, más o menos, como del 99 a 2002, 2003, un proyecto sobre la lengua náhuatl en la Huasteca, sobre todo Huasteca Veracruzana, y con un profesor, pues yo me integré al equipo, me aceptaron por hablar la lengua náhuatl, por escribir la lengua náhuatl, y porque ya estaba yo encaminado, ya conocí algunos códices, libros, ya tenía una forma de escritura, y me aceptaron en ese proyecto que era para la lengua náhuatl, para que los niños, para las primarias, secundarias, programas, donde se hablara de la cultura de la Huasteca, la náhuatl de la Huasteca. Y yo pude conocer también ahí, por eso puedo platicar un poco de esta manera, pude conocer curanderos, danzantes, cortadores de papel, curanderas, rezadores y demás. Ahí conocí, entrevisté, platiqué, que si yo hubiera estado en mi pueblo, a lo mejor no los hubiera conocido porque no tendría yo cómo viajar, porque la Huasteca es muy grande, es muy grande. Eso y también después de ese proyecto, pues la gente en algunas comunidades me siguen invitando y sigo asistiendo y sigo aprendiendo porque esto es muy vasto, o sea, este, no es fácil porque se usan muchos símbolos, o sea, entre los papeles, los cortes de papel y los arreglos de flores, que hay que practicarlos, hay que hacerlos para aprender. Y los rezos también hay que escucharlos para aprender, para memorizarlos, ¿verdad? Este, así un poco mi preparación, o sea, he aprendido pues, con gente que incluso pues no sabe leer, pero sí sabe hablar, como este caso, bien la lengua náhuatl. Eso es lo que he escuchado y eso es lo que me ha servido y eso es lo que platico aquí un poco. Ujú. Gracias, Temastiani. Eh, Benaleme nos dice que venía la tradición oral, los cantos y así. Mandamos un saludo a Benal. Sí, A ver, seguimos leyendo
Preguntas, comentarios. Em, Nos dice Lugo García Eli en YouTube. Del solsticio, ¿qué nos puede decir? Por favor, simbolismo de nuestras culturas. Ujú. Bueno, mm, no, o sea, no tenemos, incluso cuando estaba en el pueblo yo no sabía de la palabra solsticio, ¿verdad? Solsticio. Y conservamos muy poco del calendario, ¿verdad? Del calendario. O sea, solamente lo que les puedo decir de algunas cosas que, porque se observa el sol, para el campesino es importante observar el sol. Y yo les digo esto de que para nosotros el año se divide en dos partes. O sea, cuando ya empieza a llover, eso se llama, o sea, para algunos lo reconocen bien como Chopantla, o sea, está empezando Chopantla, tiempo de lluvias, tiempo de verdor, tiempo de humedad en este mes, mientras que Tonalmili es la milpa de sol, o sea, la milpa en tiempo de sequía que se puede en la Huasteca sembrar desde diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, ya hay otra vez, ya hay elote, ¿verdad? Algunos siembran en diciembre. Ajá. Eso sí les puedo decir. Yo no he estudiado mucho los solsticios y demás, esos términos que vienen en los libros antiguos. Hay algunos, hay gente que sí especialista en eso, pero a mí pues me queda lejos, ¿no? Ujú. Me queda lejos. Ujú. Gracias, Temastiani. También agradecemos la pregunta. Y también a las personas que están donando aquí en TikTok. Muchísimas gracias. Nat, Mireya, Benal y todos los que donaron antes. Muchísimas gracias. Y seguimos leyendo sus comentarios. Aquí en Facebook nos dice Luis Díaz. Saludos, Temastiani. Siempre me gusta la forma de explicar. Mucha sabiduría. Chicotencat, aquí en TikTok, Chicotencat83 nos dice, ¿qué significado tiene el número 3 para usted? Mm, Pues así solo, solo tres, pues eh, bueno, no tiene mucho sentido para el náhuatl, que es muy descriptivo, pero sí el 3 se usa y no 4, por ejemplo, para el máximo equilibrio, por ejemplo, para en el fuego donde se cocina, deben ser solamente tres piedras, ¿no? Tres piedras, no cuatro. Entonces considera pues el máximo equilibrio, este, así el 3 ahí. Ujú. En las piedras, lo que son los tenamastli, tres tenamastlis, digamos, ahí, es donde podemos ver eso. Ajá. Y este, también podríamos decir como esta dualidad, ¿sí? También aparece ahí el 3, o sea, si yo como persona tengo mamá, papá, esas dos energías dan un tercero, ¿verdad? Una tercera energía, ¿verdad? Solo eso podría decir. Ahorita no recuerdo mucho más del simbolismo del 3, pero pues habrá más porque también algunas vasijas en el México antiguo son tripoides, que para máximo equilibrio. Ujú. No, gracias, Temastiani. Aquí le leo en Facebook. Ali M. Ángulo. ¿Recuerda de Ali? Eh, Ujú, sí, Nos sí, escribe. sí, qué bueno. Este, nos pregunta, dice, ¿habrá actividades con el Maestro Santos de la Cruz en Xochimilco en la semana? Sí, En la semana sí, el 20, 20,
este 20 de junio, o sea, dentro de 8 días precisamente, platicaremos algo parecido en la Academia de la Lengua Náhuatl de Santana Tlacotenco, en Milpalta. Ujú, Si quieren ponemos el cartel ahí en nuestras redes ujú, para que lo vean ujú. y para que, pues, si quieren asistir. Ujú. Esa es la actividad que tenemos. Y bueno, en el Calmecac, allá en Nativitas, estamos los miércoles y los viernes, también platicando, practicando las cosas de la tradición en el Calmecac Caltepetl, ahí en el pueblo de Nativitas, el miércoles a partir de mediodía hasta las 5 más o menos, y el viernes también a partir del mediodía más o menos hasta las 5, las 6 por ahí, depende de la gente. Está en el pueblo de Nativitas, cerca del centro de salud, sí, la calle Pinos. Ujú, Bueno, gracias, Temastiani. Le enviamos un saludo a Ali, ujú, sí, saludos, si está en México, que nos escriba, ¿verdad? sí, ajá, Nos manda mensaje. bienvenido y pues Ujú, podríamos, a lo mejor conocerlo, ¿verdad? ujú. Platicar, ahí que nos escriba. Sí. Bueno, dice Mari Cisneros, también aquí en Facebook, dice muy interesante su clase. Y vamos a leer aquí también algunos comentarios en TikTok. Ah, Toxina dice, es la primera vez que los veo, muy interesante su clase. Iván Ramírez dice, bueno, lo voy a leer. Dice, diga dónde está mi mujer en náhuatl. Ah, Ajá, bueno, podemos decir a la manera de la Huasteca, Campa Itztoc Nociwa o Campa Itztoc Nohuicaltzin no o ubicas. ajá, Ujú. Nohuicaltzin. ¿Dónde está con la que me llevo? Eso quiere decir. ¿Dónde está con la que me llevo? Ah, a ver, Bien, muchísimas va a gracias. salir. eh, Y bueno, ¿qué le parece si respondemos alguna última pregunta ujú, y nos vamos ujú. despidiendo Sí, por por el tiempo? favor, sí. Sí. Nos pregunta Toxina, dice, ¿puede decirme cómo se dice buenos días en náhuatl? Mm, bueno, a lo mejor es la primera vez que entra, pero quiero decirles que en náhuatl pues no tenemos este saludo de buenos días, ¿verdad? En español está muy bien decir buenos días, pero en náhuatl no. Pero sí un saludo en náhuatl, en la Huasteca la más usual, no solo en la Huasteca, sino hacia el sur de Veracruz también se usa nada más piali. Piali. Si es señora mayor, piali nanne. Si es señor mayor, piali tate. O si no, nada más piali, ¿verdad? Piali, así. Ese es un saludo. Es el que más se usa en la Huasteca y en todo momento se dice en la mañana, en la tarde, en la noche, ¿sí? Pero hay otros saludos ya en diferentes regiones. Ujú. Y así también en las diferentes zonas náhuatl de la República, también los saludos van variando, aunque sea la misma lengua náhuatl, ¿verdad? En español, pues no tanto, ¿verdad? Ujú. No cambia tanto. Bueno, muchísimas gracias a todos. Con esto vamos cerrando. Les agradecemos sus comentarios, sus preguntas, sus donaciones. Y pues aquí seguimos. Si nos quieren escribir, pues nos escriben a las redes sociales. Ahí estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok y en YouTube. Ahí nos pueden encontrar. Les decimos otra vez que las repeticiones están en YouTube. Ahí se suben todas y las pueden ver allí. ¿Cada cuándo hacen live? Nos pregunta Selena. Todos los sábados a las 5 más o menos. Hoy se nos fue un poco, pero una disculpa. Pero sí, son todos los sábados a las 5 p.m. aquí, en hora del centro de México. Ujú.
Y creo que nada más, ¿te tiene? Nada más, los seguimos invitando a que puedan participar en esta clase, aunque sea a distancia, pero platicamos algo de la cultura náhuatl en parte de la Huasteca. No podemos decir todo, hablar todo, porque la Huasteca es muy grande y el tiempo es corto, pero estamos tratando de que no se olvide, no se pierda, aunque estemos aquí en la ciudad ahora. Bueno, Tlazocamati Huelmiec.